When did the dinosaurs go extinct? ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? About 65 million years ago. Hace unos 65 millones de años. Hace unos 65 millones de años. What can you see in a museum? ¿Qué puedes ver en un museo? ¿Qué puedes ver en un museo? Many ancient artifacts and fossils. Muchos artefactos antiguos y fósiles. Muchos artefactos antiguos y fósiles. Why do you like history? ¿Por qué te gusta la historia? ¿Por qué te gusta la historia? Because it helps me understand the world. Porque me ayuda a entender el mundo. Porque me ayuda a entender el mundo. What's a fossil? ¿Qué es un fósil? ¿Qué es un fósil? A fossil is the remains of ancient life. Un fósil es el resto de vida antigua. Un fósil es el resto de vida antigua. Have you ever visited a museum? ¿Alguna vez has visitado un museo? ¿Alguna vez has visitado un museo? Yes, I have visited many museums. Sí, he visitado muchos museos. Sí, he visitado muchos museos. What's your favorite museum? ¿Cuál es tu museo favorito? ¿Cuál es tu museo favorito? I love the Louvre in Paris. Me encanta el Louvre en París. Me encanta el Louvre en París. Why are fossils important? ¿Por qué son importantes los fósiles? ¿Por qué son importantes los fósiles? They help us learn about ancient life. Nos ayudan a aprender sobre la vida antigua. Nos ayudan a aprender sobre la vida antigua. What's your favorite dinosaur? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? I like the T-Rex the most. Me gusta más el T-Rex. Me gusta más el T-Rex. How long ago did humans appear? ¿Cuánto tiempo hace que aparecieron los humanos? ¿Cuánto tiempo hace que aparecieron los humanos? About 200,000 years ago. Hace unos 200.000 años. Hace unos 200.000 años. What is archaeology? ¿Qué es la arqueología? ¿Qué es la arqueología? It's the study of ancient cultures. Es el estudio de culturas antiguas. Es el estudio de culturas antiguas. What can you find in ancient ruins? ¿Qué puedes encontrar en las ruinas antiguas? ¿Qué puedes encontrar en las ruinas antiguas?
Artifacts and old structures. Artefactos y estructuras antiguas. Artefactos y estructuras antiguas. What's an artifact? ¿Qué es un artefacto? ¿Qué es un artefacto? It's a man-made object from the past. Es un objeto hecho por el hombre del pasado. Es un objeto hecho por el hombre del pasado. Have you ever seen a mummy? ¿Alguna vez has visto una momia? ¿Alguna vez has visto una momia? Yes, in an Egyptian exhibit. Sí, en una exhibición egipcia. Sí, en una exhibición egipcia. What's the Rosetta Stone? ¿Qué es la piedra de Rosetta? ¿Qué es la piedra de Rosetta? It helped decode ancient Egyptian writing. Ayudó a descifrar la escritura egipcia antigua. Ayudó a descifrar la escritura egipcia antigua. What's the oldest civilization? ¿Cuál es la civilización más antigua? ¿Cuál es la civilización más antigua? Sumerians in Mesopotamia. Los sumerios en Mesopotamia. Los sumerios en Mesopotamia. Why do we study history? ¿Por qué estudiamos historia? ¿Por qué estudiamos historia? To learn from the past and avoid mistakes. Para aprender del pasado y evitar errores. Para aprender del pasado y evitar errores. What's a sarcophagus? ¿Qué es un sarcófago? ¿Qué es un sarcófago? It's a stone coffin used in ancient times. Es un ataúd de piedra usado en tiempos antiguos. Es un ataúd de piedra usado en tiempos antiguos. Who was Cleopatra? ¿Quién fue Cleopatra? ¿Quién fue Cleopatra? She was the last pharaoh of Egypt. Fue la última faraona de Egipto. Fue la última faraona de Egipto. What's the Parthenon? ¿Qué es el Partenón? ¿Qué es el Partenón? It's a temple in Athens, Greece. Es un templo en Atenas, Grecia. Es un templo en Atenas, Grecia. What's a famous Greek philosopher? ¿Cuál es un filósofo griego famoso? ¿Cuál es un filósofo griego famoso? Socrates, Plato, and Aristotle. Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, Platón y Aristóteles. What's the significance of the Great Wall? ¿Cuál es el significado de la Gran Muralla? ¿Cuál es el significado de la Gran Muralla? It protected China from invasions. Protegió a China de invasiones. Protegió a China de invasiones.
What's an ancient wonder of the world? ¿Cuál es una maravilla antigua del mundo? ¿Cuál es una maravilla antigua del mundo? The pyramids of Giza in Egypt. Las pirámides de Giza en Egipto. Las pirámides de Giza en Egipto. What's your favorite historical figure? ¿Quién es tu personaje histórico favorito? ¿Quién es tu personaje histórico favorito? I admire Abraham Lincoln. Admiro a Abraham Lincoln. Admiro a Abraham Lincoln. What caused the fall of the Roman Empire? ¿Qué causó la caída del Imperio Romano? ¿Qué causó la caída del Imperio Romano? Invasions and internal decay. Invasiones y decadencia interna. Invasiones y decadencia interna. Who was Julius Caesar? ¿Quién fue Julio César? ¿Quién fue Julio César? He was a Roman general and statesman. Fue un general y estadista romano. Fue un general y estadista romano. What's the importance of the Magna Carta? ¿Cuál es la importancia de la Carta Magna? ¿Cuál es la importancia de la Carta Magna? It limited the power of the king. Limitó el poder del rey. Limitó el poder del rey. Who was the first president of the United States? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. George Washington. George Washington. What's the significance of the Renaissance? ¿Cuál es el significado del Renacimiento? ¿Cuál es el significado del Renacimiento? It was a period of great cultural revival. Fue un periodo de gran renacimiento cultural. Fue un periodo de gran renacimiento cultural. Who was Leonardo da Vinci? ¿Quién fue Leonardo da Vinci? ¿Quién fue Leonardo da Vinci? He was a painter, scientist, and inventor. Fue un pintor, científico e inventor. Fue un pintor, científico e inventor. What's the Colosseum? ¿Qué es el Coliseo? ¿Qué es el Coliseo? It's an ancient amphitheater in Rome. Es un anfiteatro antiguo en Roma. Es un anfiteatro antiguo en Roma. Who was Alexander the Great? ¿Quién fue Alejandro Magno? ¿Quién fue Alejandro Magno? He was a king and military leader from Macedonia. Fue un rey y líder militar de Macedonia. Fue un rey y líder militar de Macedonia. What's the importance of the Industrial Revolution?
¿Cuál es la importancia de la revolución industrial? ¿Cuál es la importancia de la revolución industrial? It transformed manufacturing and society. Transformó la manufactura y la sociedad. Transformó la manufactura y la sociedad. What's the Berlin Wall? ¿Qué es el muro de Berlín? ¿Qué es el muro de Berlín? It divided East and West Berlin during the Cold War. Dividió Berlín Oriental y Occidental durante la Guerra Fría. Dividió Berlín Oriental y Occidental durante la Guerra Fría. What caused the Great Depression? ¿Qué causó la Gran Depresión? ¿Qué causó la Gran Depresión? The stock market crash of 1929. El colapso del mercado de valores de 1929. El colapso del mercado de valores de 1929. What's the significance of World War II? ¿Cuál es el significado de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el significado de la Segunda Guerra Mundial? It shaped the modern world. Dio forma al mundo moderno. Dio forma al mundo moderno. Who was Winston Churchill? ¿Quién fue Winston Churchill? ¿Quién fue Winston Churchill? He was the Prime Minister of the UK during World War II. Fue el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. When did the dinosaurs go extinct? ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? About 65 million years ago. Hace unos 65 millones de años. Hace unos 65 millones de años. What can you see in a museum? ¿Qué puedes ver en un museo? ¿Qué puedes ver en un museo? Many ancient artifacts and fossils. Muchos artefactos antiguos y fósiles. Muchos artefactos antiguos y fósiles. Why do you like history? ¿Por qué te gusta la historia? ¿Por qué te gusta la historia? Because it helps me understand the world. Porque me ayuda a entender el mundo. Porque me ayuda a entender el mundo. What's a fossil? ¿Qué es un fósil? ¿Qué es un fósil? A fossil is the remains of ancient life. Un fósil es el resto de vida antigua. Un fósil es el resto de vida antigua. Have you ever visited a museum? ¿Alguna vez has visitado un museo? ¿Alguna vez has visitado un museo? Yes, I have visited many museums. Sí, he visitado muchos museos. Sí, he visitado muchos museos. What's your favorite museum?
¿Cuál es tu museo favorito? ¿Cuál es tu museo favorito? I love the Louvre in Paris. Me encanta el Louvre en París. Me encanta el Louvre en París. Why are fossils important? ¿Por qué son importantes los fósiles? ¿Por qué son importantes los fósiles? They help us learn about ancient life. Nos ayudan a aprender sobre la vida antigua. Nos ayudan a aprender sobre la vida antigua. What's your favorite dinosaur? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? I like the T-Rex the most. Me gusta más el T-Rex. Me gusta más el T-Rex. How long ago did humans appear? ¿Cuánto tiempo hace que aparecieron los humanos? ¿Cuánto tiempo hace que aparecieron los humanos? About 200,000 years ago. Hace unos 200.000 años. Hace unos 200.000 años. What is archaeology? ¿Qué es la arqueología? ¿Qué es la arqueología? It's the study of ancient cultures. Es el estudio de culturas antiguas. Es el estudio de culturas antiguas. What can you find in ancient ruins? ¿Qué puedes encontrar en las ruinas antiguas? ¿Qué puedes encontrar en las ruinas antiguas? Artifacts and old structures. Artefactos y estructuras antiguas. Artefactos y estructuras antiguas. What's an artifact? ¿Qué es un artefacto? ¿Qué es un artefacto? It's a man-made object from the past. Es un objeto hecho por el hombre del pasado. Es un objeto hecho por el hombre del pasado. Have you ever seen a mummy? ¿Alguna vez has visto una momia? ¿Alguna vez has visto una momia? Yes, in an Egyptian exhibit. Sí, en una exhibición egipcia. Sí, en una exhibición egipcia. What's the Rosetta Stone? ¿Qué es la piedra de Rosetta? ¿Qué es la piedra de Rosetta? It helped decode ancient Egyptian writing. Ayudó a descifrar la escritura egipcia antigua. Ayudó a descifrar la escritura egipcia antigua. What's the oldest civilization? ¿Cuál es la civilización más antigua? ¿Cuál es la civilización más antigua? Sumerians in Mesopotamia. Los sumerios en Mesopotamia. Los sumerios en Mesopotamia. Why do we study history? ¿Por qué estudiamos historia? ¿Por qué estudiamos historia? To learn from the past and avoid mistakes.
Para aprender del pasado y evitar errores. Para aprender del pasado y evitar errores. What's a sarcophagus? ¿Qué es un sarcófago? ¿Qué es un sarcófago? It's a stone coffin used in ancient times. Es un ataúd de piedra usado en tiempos antiguos. Es un ataúd de piedra usado en tiempos antiguos. Who was Cleopatra? ¿Quién fue Cleopatra? ¿Quién fue Cleopatra? She was the last pharaoh of Egypt. Fue la última faraona de Egipto. Fue la última faraona de Egipto. What's the Parthenon? ¿Qué es el Partenón? ¿Qué es el Partenón? It's a temple in Athens, Greece. Es un templo en Atenas, Grecia. Es un templo en Atenas, Grecia. What's a famous Greek philosopher? ¿Cuál es un filósofo griego famoso? ¿Cuál es un filósofo griego famoso? Socrates, Plato, and Aristotle. Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, Platón y Aristóteles. What's the significance of the Great Wall? ¿Cuál es el significado de la Gran Muralla? ¿Cuál es el significado de la Gran Muralla? It protected China from invasions. Protegió a China de invasiones. Protegió a China de invasiones. What's an ancient wonder of the world? ¿Cuál es una maravilla antigua del mundo? ¿Cuál es una maravilla antigua del mundo? The pyramids of Giza in Egypt. Las pirámides de Giza en Egipto. Las pirámides de Giza en Egipto. What's your favorite historical figure? ¿Quién es tu personaje histórico favorito? ¿Quién es tu personaje histórico favorito? I admire Abraham Lincoln. Admiro a Abraham Lincoln. Admiro a Abraham Lincoln. What caused the fall of the Roman Empire? ¿Qué causó la caída del Imperio Romano? ¿Qué causó la caída del Imperio Romano? Invasions and internal decay. Invasiones y decadencia interna. Invasiones y decadencia interna. Who was Julius Caesar? ¿Quién fue Julio César? ¿Quién fue Julio César? He was a Roman general and statesman. Fue un general y estadista romano. Fue un general y estadista romano. What's the importance of the Magna Carta? ¿Cuál es la importancia de la Carta Magna? ¿Cuál es la importancia de la Carta Magna? It limited the power of the king. Limitó el poder del rey. Limitó el poder del rey.
Who was the first president of the United States? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. George Washington. George Washington. What's the significance of the Renaissance? ¿Cuál es el significado del Renacimiento? ¿Cuál es el significado del Renacimiento? It was a period of great cultural revival. Fue un periodo de gran renacimiento cultural. Fue un periodo de gran renacimiento cultural. Who was Leonardo da Vinci? ¿Quién fue Leonardo da Vinci? ¿Quién fue Leonardo da Vinci? He was a painter, scientist, and inventor. Fue un pintor, científico e inventor. Fue un pintor, científico e inventor. What's the Colosseum? ¿Qué es el Coliseo? ¿Qué es el Coliseo? It's an ancient amphitheater in Rome. Es un anfiteatro antiguo en Roma. Es un anfiteatro antiguo en Roma. Who was Alexander the Great? ¿Quién fue Alejandro Magno? ¿Quién fue Alejandro Magno? He was a king and military leader from Macedonia. Fue un rey y líder militar de Macedonia. Fue un rey y líder militar de Macedonia. What's the importance of the Industrial Revolution? ¿Cuál es la importancia de la revolución industrial? ¿Cuál es la importancia de la revolución industrial? It transformed manufacturing and society. Transformó la manufactura y la sociedad. Transformó la manufactura y la sociedad. What's the Berlin Wall? ¿Qué es el muro de Berlín? ¿Qué es el muro de Berlín? It divided East and West Berlin during the Cold War. Dividió Berlín Oriental y Occidental durante la Guerra Fría. Dividió Berlín Oriental y Occidental durante la Guerra Fría. What caused the Great Depression? ¿Qué causó la Gran Depresión? ¿Qué causó la Gran Depresión? The stock market crash of 1929. El colapso del mercado de valores de 1929. El colapso del mercado de valores de 1929. What's the significance of World War II? ¿Cuál es el significado de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el significado de la Segunda Guerra Mundial? It shaped the modern world. Dio forma al mundo moderno. Dio forma al mundo moderno. Who was Winston Churchill? ¿Quién fue Winston Churchill? ¿Quién fue Winston Churchill? He was the Prime Minister of the UK during World War II. Fue el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.
Fue el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. When did the dinosaurs go extinct? ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? About 65 million years ago. Hace unos 65 millones de años. Hace unos 65 millones de años. What can you see in a museum? ¿Qué puedes ver en un museo? ¿Qué puedes ver en un museo? Many ancient artifacts and fossils. Muchos artefactos antiguos y fósiles. Muchos artefactos antiguos y fósiles. Why do you like history? ¿Por qué te gusta la historia? ¿Por qué te gusta la historia? Because it helps me understand the world. Porque me ayuda a entender el mundo. Porque me ayuda a entender el mundo. What's a fossil? ¿Qué es un fósil? ¿Qué es un fósil? A fossil is the remains of ancient life. Un fósil es el resto de vida antigua. Un fósil es el resto de vida antigua. Have you ever visited a museum? ¿Alguna vez has visitado un museo? ¿Alguna vez has visitado un museo? Yes, I have visited many museums. Sí, he visitado muchos museos. Sí, he visitado muchos museos. What's your favorite museum? ¿Cuál es tu museo favorito? ¿Cuál es tu museo favorito? I love the Louvre in Paris. Me encanta el Louvre en París. Me encanta el Louvre en París. Why are fossils important? ¿Por qué son importantes los fósiles? ¿Por qué son importantes los fósiles? They help us learn about ancient life. Nos ayudan a aprender sobre la vida antigua. Nos ayudan a aprender sobre la vida antigua. What's your favorite dinosaur? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? I like the T-Rex the most. Me gusta más el T-Rex. Me gusta más el T-Rex. How long ago did humans appear? ¿Cuánto tiempo hace que aparecieron los humanos? ¿Cuánto tiempo hace que aparecieron los humanos? About 200,000 years ago. Hace unos 200.000 años. Hace unos 200.000 años. What is archaeology? ¿Qué es la arqueología? ¿Qué es la arqueología? It's the study of ancient cultures. Es el estudio de culturas antiguas. Es el estudio de culturas antiguas. What can you find in ancient ruins?
¿Qué puedes encontrar en las ruinas antiguas? ¿Qué puedes encontrar en las ruinas antiguas? Artifacts and old structures. Artefactos y estructuras antiguas. Artefactos y estructuras antiguas. What's an artifact? ¿Qué es un artefacto? ¿Qué es un artefacto? It's a man-made object from the past. Es un objeto hecho por el hombre del pasado. Es un objeto hecho por el hombre del pasado. Have you ever seen a mummy? ¿Alguna vez has visto una momia? ¿Alguna vez has visto una momia? Yes, in an Egyptian exhibit. Sí, en una exhibición egipcia. Sí, en una exhibición egipcia. What's the Rosetta Stone? ¿Qué es la piedra de Rosetta? ¿Qué es la piedra de Rosetta? It helped decode ancient Egyptian writing. Ayudó a descifrar la escritura egipcia antigua. Ayudó a descifrar la escritura egipcia antigua. What's the oldest civilization? ¿Cuál es la civilización más antigua? ¿Cuál es la civilización más antigua? Sumerians in Mesopotamia. Los sumerios en Mesopotamia. Los sumerios en Mesopotamia. Why do we study history? ¿Por qué estudiamos historia? ¿Por qué estudiamos historia? To learn from the past and avoid mistakes. Para aprender del pasado y evitar errores. Para aprender del pasado y evitar errores. What's a sarcophagus? ¿Qué es un sarcófago? ¿Qué es un sarcófago? It's a stone coffin used in ancient times. Es un ataúd de piedra usado en tiempos antiguos. Es un ataúd de piedra usado en tiempos antiguos. Who was Cleopatra? ¿Quién fue Cleopatra? ¿Quién fue Cleopatra? She was the last pharaoh of Egypt. Fue la última faraona de Egipto. Fue la última faraona de Egipto. What's the Parthenon? ¿Qué es el Partenón? ¿Qué es el Partenón? It's a temple in Athens, Greece. Es un templo en Atenas, Grecia. Es un templo en Atenas, Grecia. What's a famous Greek philosopher? ¿Cuál es un filósofo griego famoso? ¿Cuál es un filósofo griego famoso? Socrates, Plato, and Aristotle. Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, Platón y Aristóteles. What's the significance of the Great Wall? ¿Cuál es el significado de la Gran Muralla? ¿Cuál es el significado de la Gran Muralla? It protected China from invasions.
Protegió a China de invasiones. Protegió a China de invasiones. What's an ancient wonder of the world? ¿Cuál es una maravilla antigua del mundo? ¿Cuál es una maravilla antigua del mundo? The pyramids of Giza in Egypt. Las pirámides de Giza en Egipto. Las pirámides de Giza en Egipto. What's your favorite historical figure? ¿Quién es tu personaje histórico favorito? ¿Quién es tu personaje histórico favorito? I admire Abraham Lincoln. Admiro a Abraham Lincoln. Admiro a Abraham Lincoln. What caused the fall of the Roman Empire? ¿Qué causó la caída del Imperio Romano? ¿Qué causó la caída del Imperio Romano? Invasions and internal decay. Invasiones y decadencia interna. Invasiones y decadencia interna. Who was Julius Caesar? ¿Quién fue Julio César? ¿Quién fue Julio César? He was a Roman general and statesman. Fue un general y estadista romano. Fue un general y estadista romano. What's the importance of the Magna Carta? ¿Cuál es la importancia de la Carta Magna? ¿Cuál es la importancia de la Carta Magna? It limited the power of the king. Limitó el poder del rey. Limitó el poder del rey. Who was the first president of the United States? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. George Washington. George Washington. What's the significance of the Renaissance? ¿Cuál es el significado del Renacimiento? ¿Cuál es el significado del Renacimiento? It was a period of great cultural revival. Fue un periodo de gran renacimiento cultural. Fue un periodo de gran renacimiento cultural. Who was Leonardo da Vinci? ¿Quién fue Leonardo da Vinci? ¿Quién fue Leonardo da Vinci? He was a painter, scientist, and inventor. Fue un pintor, científico e inventor. Fue un pintor, científico e inventor. What's the Colosseum? ¿Qué es el Coliseo? ¿Qué es el Coliseo? It's an ancient amphitheater in Rome. Es un anfiteatro antiguo en Roma. Es un anfiteatro antiguo en Roma. Who was Alexander the Great? ¿Quién fue Alejandro Magno? ¿Quién fue Alejandro Magno? He was a king and military leader from Macedonia. Fue un rey y líder militar de Macedonia.
Fue un rey y líder militar de Macedonia. What's the importance of the Industrial Revolution? ¿Cuál es la importancia de la revolución industrial? ¿Cuál es la importancia de la revolución industrial? It transformed manufacturing and society. Transformó la manufactura y la sociedad. Transformó la manufactura y la sociedad. What's the Berlin Wall? ¿Qué es el muro de Berlín? ¿Qué es el muro de Berlín? It divided East and West Berlin during the Cold War. Dividió Berlín Oriental y Occidental durante la Guerra Fría. Dividió Berlín Oriental y Occidental durante la Guerra Fría. What caused the Great Depression? ¿Qué causó la Gran Depresión? ¿Qué causó la Gran Depresión? The stock market crash of 1929. El colapso del mercado de valores de 1929. El colapso del mercado de valores de 1929. What's the significance of World War II? ¿Cuál es el significado de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el significado de la Segunda Guerra Mundial? It shaped the modern world. Dio forma al mundo moderno. Dio forma al mundo moderno. Who was Winston Churchill? ¿Quién fue Winston Churchill? ¿Quién fue Winston Churchill? He was the Prime Minister of the UK during World War II. Fue el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.